Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
¿vale? Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel y a Agustín Vignu, que bueno, que al final pues es todo un honor volver a contar con vosotros. Ya estuvisteis en Intelcom 2020 con una magnífica ponencia donde, pues bueno, a través del análisis de redes sociales, pues nos enseñaron que a través también con la inteligencia artificial, pues es posible hacer cosas bastante interesantes. Bueno, os dejo ya en pantalla, os voy a ir compartiendo la presentación, si podéis ir compartiendo. Pues nada, Miguel Ángel Liébanas, mientras compartís, es director general de Human Trends, a la par que es también, pues, bueno, está especializado en inteligencia artificial, ¿vale? Para, de alguna manera, extraer y analizar todos los datos de manera masiva. Y su compañero Agus, pues, ya está ahí la presentación, pues bueno, es CDO de Human Trend también, una empresa formada por ambos, pues que al final, pues bueno, tener diferentes tipos de perfiles en una compañía, porque Agus es científico y, bueno, físico y científico de datos, y en este caso, pues es ese punto diferencial de, pues, de contar en un equipo con diferentes tipos de perfiles de, pues, de un alto, digamos, rendimiento, ¿vale? Y muy bueno. Bueno, os dejo el escenario y todo vuestro. Muchísimas gracias, Iván. Hola, bienvenidos. Muchas gracias una vez más por invitarnos y por compartir un espacio, este espacio de tiempo con nosotros. Como bien nos presentaron, mi nombre es Agustín Viñú, soy Chief Data Officer de Human Trends y me acompaña Miguel Ángel Liébanas, director general de la compañía. Y hoy venimos a hablarles un poco de inteligencia artificial y de cómo esta se aplica a la ciberinteligencia y el análisis de inteligencia. Y lo vamos a ver desde un punto de vista desde el ataque y de la defensa, utilizando este tipo de tecnología. Vamos a repasar brevemente el índice que vamos a ver hoy. Primeramente estaremos viendo conceptos básicos sobre la inteligencia artificial para aquellas personas que no tengan una noción de lo que es esto, se pueden hacer una idea de qué tipo de aprendizaje existe, hasta qué punto llega hoy en día la inteligencia artificial, dónde se aplica y ejemplos en los que se aplica en la ciberinteligencia y en el análisis de inteligencia. Después vamos a ir viendo métodos sobre ataque a través de inteligencia artificial, vamos a ir viendo métodos de defensa a través de la inteligencia artificial para pasar a ver cómo influyen estos en los activos más valiosos que tenemos hoy en día, que son las personas y los datos personales, para pasar a dar conclusiones finales de toda la charla. Bien, como bien decíamos, hicimos una breve introducción de quiénes somos nosotros, pero bueno, aquí tienen nuestros LinkedIn, que son a través de nuestros nombres, y nos pueden seguir y podemos interactuar a través de esa red social, o de Twitter también nos pueden encontrar conectados como @HumanTrends, por ejemplo, y estaremos siempre ahí respondiendo cosas. Bueno, vamos a entrar en materia. En primer lugar, vamos a intentar responder la pregunta de qué es la inteligencia artificial y qué subsecciones lo componen, como seguramente les suene a todos, el Machine Learning o el Deep Learning. ¿Qué son estas tecnologías y estas ramas? Vamos a entenderlo primeramente como una especie de wrapper. La inteligencia artificial. ¿Cuándo nace la inteligencia artificial? En primer lugar, la inteligencia artificial nace, o la primera vez que se habló sobre inteligencia artificial fue en un artículo del famosísimo Alan Turing en 1948, en el cual se introdujo la idea de una máquina pensante, de un algoritmo que fuese capaz de realizar las tareas que un humano realizaba. Se lo presentó como una pieza de software que fuese capaz de realizar específicamente, por ejemplo, dialogar con un humano, realizar tareas de forma rutinaria, reconocer patrones. Claro, pero esta idea se presentó de una forma muy general, de una forma en lo que se conoce como General AI, que es un único algoritmo, una única máquina que sea capaz de realizar todas las tareas como si se tratase del cerebro humano. Lejos de esto, hoy en día encontramos diferentes partes de lo que se conoce como inteligencia artificial, que son softwares que realizan muy bien tareas muy específicas, como por ejemplo, visión artificial, reconocimiento de audios, procesamiento del lenguaje natural, optimización de diferentes tareas. Entonces encontramos muchas piezas de lo que vamos a denominar inteligencias artificiales débiles. ¿Por qué débiles? Porque, como decimos, son extremadamente eficientes, haciendo una única tarea, pero no son capaces de realizarlo en un ámbito general. Ahora, con esta idea de qué es hoy, o en qué punto está hoy en día la inteligencia artificial, vamos a adentrarnos un poco más en materia. Y nos preguntamos, ¿qué es el Machine Learning? Y aquí hay que hacer una segunda pregunta, y que es, ¿cómo aprenden las máquinas? ¿O cómo denominamos esta capacidad del aprendizaje
de estos algoritmos. Y aquí es donde entra el Machine Learning, que es la capacidad que tienen estos algoritmos de aprender cierta tarea. ¿Y de qué forma lo pueden hacer? Pues vamos a encontrar 3 pilares básicos: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Hay que hacer un matiz importante. Estos no son tipos de inteligencia artificial, sino que son formas de que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial para aprender una determinada tarea. Vamos a centrarnos en estos 3 en la siguiente diapositiva. Antes vamos a hablar de Deep Learning, que es algo que también está en boca de todos, acapara titulares, es básicamente cuando leemos de inteligencia artificial en las noticias, se trata de Deep Learning. ¿Y qué es? Pues no es más que una subsección del Machine Learning que precisamente se centra en lo que a todos les sonará, que son las redes neuronales. Las redes neuronales, la forma de entenderlos, lo podemos entender como un algoritmo, una técnica de aprendizaje que se basa en conexiones de nodos. Estos nodos, obviamente, son estas neuronas, que a modo de entenderlo funcionan igual que las que están en nuestro cerebro. Tenemos conexiones y estas neuronas pueden estar encendidas o apagadas a través de un bias, de un número, de un valor umbral, que si se supera, pues esa neurona estará encendida. A través de estas conexiones neuronales, esta rama del aprendizaje automático, que es el Deep Learning, fue capaz de llegar a los límites de las capacidades humanas. ¿En qué punto? Por ejemplo, encontramos titulares como cuando la inteligencia artificial le ganó al campeón del mundo de Go, o pinta cuadros mejor que una persona a partir de un texto, o genera textos y conversaciones que parecen de ciencia ficción. Y todo esto se realiza con Deep Learning. Bien, esto que parece magia, vamos a intentar entender un poco mejor cómo se realiza este tipo de aprendizaje. Recuerden que nombramos 3 tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Vamos a centrarnos en el primero. El aprendizaje supervisado se basa en un proceso de prueba y error basado en datos. Y es muy importante que tengamos en cuenta este proceso de prueba y error, pero sobre todo basado en unos datos que representan una casuística a resolver. Por ejemplo, tenemos unos datos que nos dicen el último mes de datos para temperaturas en Madrid. Pues podríamos hacer que un modelo de inteligencia artificial, mediante aprendizaje supervisado, fuese iterando sobre este conjunto de datos. Este proceso se denomina entrenamiento. Lo que hace el algoritmo es resolver un problema de optimización con el objetivo de ser capaces de predecir sobre eventos hacia el futuro. Por ejemplo, la temperatura que hará mañana con cierta probabilidad. Esto es un problema de regresión, y todos los problemas de regresión, como podemos nombrar, predecir los valores que va a tener Amazon de acá a cierto tiempo. Por ejemplo, la siguiente hora, qué valor va a tomar la acción de Amazon, también es un problema de regresión. Dentro del aprendizaje supervisado, por ejemplo, tenemos otros tipos de problemas como la clasificación. Aquí pueden entrar como clasificación de imágenes basados en una etiqueta. Por ejemplo, reconocer si una imagen contiene un gato o un perro. Todo esto, como decíamos, se realiza a través de una prueba de error, pero siempre con unos datos de los cuales sabemos su casuística. La conocemos. Es más, debemos conocerla para poder reproducirla. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos una casuística o tenemos un conjunto de datos que es difícil prever su casuística, o es tan grande que es casi a veces imposible abarcarla? Pues aquí es donde entra el aprendizaje no supervisado. Y a diferencia de su contraparte supervisada, tiene un enfoque más exploratorio y analítico. ¿De qué forma? Pues aquí encontramos diferentes puntos, como pueden ser el clustering o la detección de anomalías. Por ejemplo, en el clustering, imaginen un conjunto de datos en los cuales queremos saber, por un algoritmo de aprendizaje no supervisado basado en clustering, nos diría, en base a las características de cada nodo, cómo se van agrupando estos diferentes nodos. Un buen ejemplo puede ser cómo agrupar personas en base a distancia. Tenemos personas que por ahí tienen una latitud y una longitud, sitios, y los vamos agrupando con un algoritmo de clustering basados en estas 2 características. Y vamos a ir encontrando grupos poblacionales, vamos a ir encontrando puntos clave como centros comerciales en donde se agrupa mucha gente. En cambio, por ejemplo, la detección de anomalías, que es justamente el caso que vemos en pantalla, se basa en encontrar el patrón diferente. Este tipo de técnica se utiliza, por ejemplo, para detección de fraudes o para detección de hechos que no son recurrentes. También se utiliza, por ejemplo, en muchos algoritmos de ciberseguridad para detectar virus que son particularmente nuevos. Y por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo. Y muchos interpretan este tipo de aprendizaje como el que más se aplica a la vida real. ¿Por qué? Porque se basa en un proceso de prueba y error, pero a la vez también de análisis exploratorio. Es decir, combina lo mejor de ambas partes, tanto el aprendizaje supervisado como el no supervisado. Entendámoslos como un juego.
En este caso tenemos el ejemplo del comecocos. Tenemos un agente, que es el propio comecocos, tenemos un entorno, que es la pantalla de la consola donde se realiza la acción, tenemos una serie de estados, que son las posiciones en las cuales puede estar ese comecocos, y tenemos unas acciones que puede llevar ese comecocos. Puede comerse todas las fichas, puede hacer una mala posición y que un fantasma lo termine pillando, y aquí vemos que en base a la acción que tome el comecocos, va a recibir o un castigo o un premio. Si recibe muchos premios, pues se llegará al estado final, que es el de ganar el nivel, y si recibe muchos castigos, pues perderemos. Basándonos en esta analogía con este juego, es como funcionan los sistemas de aprendizaje por refuerzo, en los que podemos encontrar los coches de Tesla, los videojuegos, en los que tenemos jugamos contra, como por ejemplo en el Call of Duty, cuando jugamos contra los bots, pues son inteligencias artificiales entrenadas por refuerzo, que a través de un proceso de prueba y error saben cuál es el estado más óptimo para ganar el juego y conseguir la meta. Bien, con un poco de esto que fue bastante teórico, vamos a intentar bajarlo a niveles de lo que nos encontramos hoy en día. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cuáles de las siguientes imágenes tienen y no tienen inteligencia artificial? Y aquí voy a hacer una puntuación bastante interesante. Todo lo que vemos aquí es susceptible de ser aplicado la inteligencia artificial en esta disciplina, lo que no quiere decir que hoy en día se aplique en el día a día. Por ejemplo, una cámara de seguridad que tiene un software, un algoritmo de inteligencia artificial capaz de reconocer una actividad ilícita o capaz de reconocer una actividad sospechosa. Es decir, la cámara está funcionando y hay un algoritmo de inteligencia artificial que está clasificando fotograma a fotograma si se encuentra un arma o si se trata de una actividad delictiva. Un juego, como decíamos el caso de Call of Duty, hay partes del juego, como pueden ser jugar contra los bots, en el que tenemos redes neuronales entrenadas con aprendizaje por refuerzo, que van optimizando el panorama del juego y nos van dando una jugabilidad más realista que la que nos podían dar juegos hace algunos años. O, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la factoría de Amazon, en el cual tenemos robots automáticos también acomodando y relacionando los pedidos. Ahora, por ejemplo, en el vuelo de un avión, en el piloto automático de un avión, ¿se puede aplicar inteligencia artificial? Sí, pero hoy en día los pilotos automáticos de los aviones funcionan a través de subir y bajar el motor del avión en base a los parámetros de altitud y las indicaciones que les dé el comandante a bordo. O, por ejemplo, optimización de tráfico a través de los semáforos. ¿Se puede aplicar inteligencia artificial? Sí, pero hoy en día se trata de un sistema mucho más sencillo en el que se prenden y se apagan en base a un determinado tiempo. O, por ejemplo, en la medicina, ¿se aplica inteligencia artificial? Se podría, pero hoy en día no se utiliza inteligencia artificial para la toma de decisiones de diagnóstico por temas éticos. Es decir, tenemos, por ejemplo, también han salido en noticias inteligencias artificiales que predicen con una muy alta probabilidad si hay cáncer en una radiografía. Pero hoy en día no se está utilizando para la toma de decisiones finales este tipo de modelos de inteligencia artificial, por lo que los incluimos en esta sección de Sin IA, porque hoy en día es algo que todavía se está empezando a caminar. Ahora vamos a meternos más en materia y vamos a adquirir un poco sobre esta intuición de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, en este caso aplicado a la inteligencia. Y aquí les traemos 4 noticias que representan esta aplicación. Algunas son más viejas que otras y encontramos unas incluso de este propio mes. En la primera tenemos que el Pentágono de los Estados Unidos desarrolló una inteligencia artificial que es capaz de detectar ataques militares. ¿Cómo funciona? Pues en base a distintos parámetros que va recolectando, pues es capaz de dar cierta probabilidad para un ataque de un enemigo. Esto funciona a través de aprendizaje supervisado. Después tenemos una noticia un poco más vieja del año 2018 en la que indica que la CIA busca que sus nuevos espías no sean humanos, sino sistemas de inteligencia artificial. ¿De qué forma? Pues podríamos especular como una inteligencia artificial que detecta en base a narrativas, que hace un grupo, por ejemplo, que hay cierta susceptibilidad de que, por ejemplo, haya una célula terrorista. Y es justamente la tercera noticia. Inteligencia artificial que detecta amenazas terroristas en base a este tipo de narrativas. Y como cuarta noticia, tenemos parte de un equipo del CSIC, el 15 de julio, hace una semanita, pues que se hizo un cazador de fake news contra el analfabetismo digital, que es una inteligencia artificial capaz de detectar bulos científicos, pero además enseñar a cómo identificarlos. De esta forma vemos cómo este tipo de algoritmos que pueden parecer ciencia ficción, sí se están aplicando en el día a día de la inteligencia y tenerlos más presentes que nunca, porque
todos los días están saliendo titulares de nuevas aplicaciones y sobre todo es algo que hay que tener muy presente para poder aprovecharlo para nuestro favor, ¿no? Bueno, y ahora los dejo con Miguel Ángel, que nos va a hablar sobre cómo utilizarlo, sobre todo para la comunicación, ataque y defensa. Muchísimas gracias, Agu. Espero que la introducción a lo que es este campo, que a la par es muy bonito y también es muy complejo al adentrarse en él, haya quedado claro esos pilares básicos. Y ahora lo que nos vamos a adentrar es cómo podemos utilizar, cómo se puede utilizar y se está utilizando la inteligencia artificial, en este caso, para atacar a través de la comunicación. Entonces, bueno, como ya sabéis, dentro de lo que es las diferentes labores, tanto de ciberinteligencia como de inteligencia tradicional, la comunicación es uno de los pilares principales, pues, porque permite desarrollar cualquier tipo de labor y de operación de influencia, ya sea en una comunidad en particular o en este caso, como por ejemplo Russia Today lleva haciendo durante muchos años, pues tratando de promocionar la reputación, en este caso, pues, por ejemplo, del líder político ruso o de cualquier otro tipo de propaganda que fuera proclive de ser pues un canal, un medio de difusión para esa información positiva con respecto a los líderes. En este sentido, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos que se utilizan a la hora de desarrollar estas actividades. En concreto, tenemos que tener en cuenta el volumen de información, es decir, la cantidad de información que ha ido aumentando tanto en Internet como en los diferentes servicios que utilizamos. Estamos hablando de que si seguimos esta evolución, pues prácticamente estaríamos siguiendo un crecimiento exponencial del número de datos y pues las previsiones, por supuesto, no se encuentran a la baja. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Pues que cada vez más estaríamos expuestos a un mayor número de información y, en consecuencia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, vamos a llegar a tener ese cupo de información o ese cupo de contenido, lo vamos a llegar a sobrepasar. Aquí, por ejemplo, o sea, siguiendo esa metáfora, vamos a llegar a sobrepasar esa cantidad de información sobre la que podríamos llegar a administrar y a analizar y, en definitiva, ese es uno de los métodos de ataque. La denegación de servicio, aunque es un término un poco más aplicado al tema de ciberseguridad, pero sería, al fin y al cabo, una denegación de servicio aplicado a los seres humanos y en particular a la información que somos capaces de registrar y de asimilar. Entonces, en este sentido, lo que nos gustaría destacar son 3 métodos que se utilizan muchísimo a la hora de realizar este tipo de labores en los que se aplica directamente la inteligencia artificial. El primero de ellos es la generación automática de contenido. Si nosotros, por ejemplo, le indicamos a una inteligencia artificial que escriba una opinión personal en contra de la comunidad de ciberinteligencia en España, el resultado de muchos algoritmos, es decir, me refiero a muchos algoritmos con respecto al estándar, pero en concreto el que hemos utilizado ha respondido: la comunidad de inteligencia ciber en España es una broma. Ellos están atrasados por detrás de todos los demás en materia de inteligencia, gatillando y analizando. No están respetados por sus colegas internacionales y es improbable que nunca lo sean. Como veis, se pueden destacar algunos fallos gramaticales o estructurales, pero el producto es fascinante la capacidad que tiene para generar ese contenido y la rapidez con el que lo desarrolla. Luego también tenemos que tener en cuenta que esta generación de contenido no se lleva a cabo de manera indiscriminada, sino que se hace de manera inteligente, pues por ejemplo, para atacar a la narrativa que más nos convenga. Es decir, si nosotros a través de inteligencia artificial también podemos destacar cuáles son los usuarios o cuáles son las temáticas que más están hablando de un determinado tema, podemos, por ejemplo, potenciar la visión negativa hacia uno de los sectores en particular, posicionando pues en contra de la posición mayoritaria y fomentar el ruido en el debate. Al final lo que se buscaría es que los propios usuarios no sepan muy bien qué es lo que está sucediendo y no tengan una opinión clara. ¿Para qué? Pues para ya sea llevarlo a los extremos o fomentar la aparición de un líder que pues, marque lo que es la narrativa. Por último, dentro de lo que son estas acciones en las que se puede introducir inteligencia artificial,
podríamos hablar de la difusión masiva de contenido. Como tenemos la capacidad de estudiar cuáles son los patrones de comunicación de un usuario normal, podríamos suplantar la actividad de un usuario normal para generar bots, vamos a llamarlo de generación 2.0, en la que simulen perfectamente la actividad de un usuario corriente. Entonces, de esta manera, no solo tendríamos la capacidad de difundir contenido de manera masiva, sino que también podemos actuar de manera concentrada. ¿A qué me refiero? No actuar diseminando la información de manera totalmente deslocalizada, sino localizar a un usuario en concreto, actuar con toda nuestra red para hacer que su opinión cambie y ir iterando sobre otro usuario. Por supuesto, se puede hacer en batch y básicamente lo que estaríamos haciendo es un motor de cambio de opinión a través de estos sistemas inteligentes. Como veis, dentro de lo que son estos sistemas de denegación de servicio en cuanto a la información, pues tenemos la capacidad de generar mucho contenido de calidad, generar también, o sea, enfocarlo a la comunidad de interés y difundirlo de manera inteligente, con lo cual es un arma muy, muy peligrosa que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista de la inteligencia. Luego también tenemos que tener en consideración la nueva generación de fake content. Aquí lo que podemos ver en concreto es el hermano pequeño de DALL-E 2, que es en este caso DALL-E 1, y bueno, ya vemos los resultados que arrojaba. En la izquierda, la descripción indica, o sea, la descripción que le hemos indicado es hace un dibujo, en este caso, de una lanzadera de misiles rusa atacando Ucrania. En el primero sí que es cierto que se le ha ido de las manos y ha puesto la bandera de Ucrania en un misil, pero en los otros la verdad es que el contenido, pues a los ojos de una persona no experta, puede ser totalmente verídico y puede generar pues resultados de desinformación sin ningún problema. Luego en las segundas imágenes lo que hemos especificado es que generara dibujos de pues, ponentes en un congreso de ciberseguridad. Y bueno, yo creo que la segunda imagen y la última probablemente seamos Agu y yo, y la imagen que está en el medio pues será Carlos Tres Dedos. Y en definitiva, pues ahí podemos ver cómo la inteligencia artificial tiene esa capacidad de generar contenido en tiempo real y bueno, os podéis hacer una idea de la capacidad de poder generar este contenido a gran escala. Si bien es cierto que esto es sorprendente, este es el hermano pequeño. El hermano mayor, que es DALL-E 2, en este caso, no solo nos permite generar contenido e imágenes de plano, o sea, con una capacidad de realismo muy alta, sino que también nos permite editar una imagen en concreto. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues han colocado un flamenco en el suelo de esta piscina, pero podríamos decir que se introduzca un terrorista en una foto al lado de una multitud. Es decir, las posibilidades en cuanto a la desinformación y al ataque y difusión de contenido, en este caso falso, son infinitas, a la misma vez pues son terriblemente peligrosas para la generación de contenido falso. Y por último, dentro de lo que es el ataque, nos gustaría comentar diferentes aspectos en cuanto a la suplantación de identidad. En este caso tenemos dos grabaciones, ¿de acuerdo? Y vamos a escucharlas secuencialmente para ver si seríais capaces de detectar cuál es la falsa. Words are framed to express a level of thought, which is by no means primitive. Modern birds are classified as coelurosaurs by nearly all paleontologists. Bueno, pues en este caso podéis hacer vuestras votaciones por comentarios, pero en definitiva lo que queremos transmitir en cierta manera es que si bien es cierto que se pueden apreciar probablemente ciertos aspectos en cuanto a la grabación, esta investigación tiene ya 3 años. O sea, estamos hablando, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya podemos ver cuál era un humano y cuál era un robot. Y bueno, podéis pensar, los que no sepan mucho sobre OSINT pueden pensar, bueno, son 2 personas. Pero en realidad, si sabemos sobre OSINT, sabemos que la imagen que hay a la derecha pues no tiene mucho de humano. ¿A qué es lo que voy? En cuanto a lo que es la investigación en concreto, esta investigación tenía ya 3 años y los motores de generación o suplantación de voz, en este caso, han mejorado muchísimo, han mejorado notablemente. Este es uno de los que se puede acceder de manera open source, pero existen otros de pago que, por supuesto, pues, están
la pregunta no es tanto si se puede llegar a utilizar, sino cómo es que todavía no lo están utilizando los diferentes agentes pues, criminales o diferentes organizaciones, vamos a llamarlas del mal, a la hora de desarrollar sus actividades, porque ya están, o sea, ya son muy accesibles de cara al común de los mortales. En este caso, pues ya podemos saber que el segundo audio era el del bot y sí que nos gustaría recomendaros este vídeo en el que 12SV habla específicamente sobre cómo ha realizado una versión virtual de sí mismo. Obviamente no es una versión totalmente simulable, pero sí que tiene un grado de realismo que sorprende muchísimo. Entonces, en ese sentido, lo recomendamos muchísimo, tanto el canal como en particular lo que es este vídeo para esa suplantación de identidad que cada vez más cerca va a llegar a nuestra sociedad. Desde otra perspectiva... Ahora que se está hablando tanto... Ahí está el 12SV. Luego, desde otra perspectiva, vamos a ver cómo nos podemos defender de todos estos ataques que hemos ido viendo desde la perspectiva de la inteligencia. Y también, por supuesto, empleando inteligencia artificial, porque sí que es cierto que algunos métodos se pueden desarrollar pues con un equipo de humanos, pero es una herramienta muy, muy útil el contar con diferentes algoritmos a la hora de detectar este tipo de ataques. En concreto, en primer lugar, para el tema de la difusión de contenido generado de manera artificial y luego también con respecto a lo que es ese targeteo de comunidades y enfoque a diferentes usuarios, lo que podemos ver es el clásico análisis de conversaciones. ¿Por qué llamamos la atención y aumentamos la relevancia en este caso en concreto? Porque lo que nos va a permitir es estudiar si hay alguna red que esté generando contenido superfluo o falso y que esté tratando de influenciar a diferentes usuarios. Por ejemplo, en este caso, si vemos la siguiente diapositiva, se enfoca en el usuario que a través de este análisis de redes sociales podríamos determinar que es el que está tratando de aleccionar o de difundir información a agentes que no pertenecen a la red. O sea, podríamos llamarlo reclutador de alguna manera y en definitiva es el encargado de que pues diferentes comunidades que no estaban de manera inicial en esta comunidad se vayan introduciendo progresivamente dentro de lo que es la red. Entonces, en este sentido, podríamos analizar a través de lo que es el análisis de redes sociales y evaluar la potencial aparición de uno de estos agentes. Luego, también tenemos que considerar en cuanto a esa generación de contenido automatizada, por ejemplo, con DALL-E o en este caso, como ya hemos visto también, This Person Doesn't Exist, podríamos también desarrollar modelos inteligentes, que de hecho para este caso en concreto ya existe, para determinar si realmente un contenido se trata de un contenido creado a través de forma, a través de inteligencia artificial o en este caso a través de un humano. Por ejemplo, aquí de manera intuitiva podríamos ver que sí que existe un patrón en cuanto a la fotografía e incluso nosotros mismos, sin tener que utilizar ningún tipo de inteligencia artificial, podríamos detectarlo. De hecho, en la siguiente diapositiva utilizamos una grid para que veáis en concreto que lo que son tanto la boca, los ojos y el rostro se encuentra perfectamente alineado en cuanto a lo que es la aparición de diferentes rostros. Es decir, solo para que tengamos una intuición que nosotros como humanos también podemos ver esos pequeños esos rasgos del modelo subyacente que hay en la inteligencia artificial. Luego, por último, también nos gustaría destacar la importancia que va a tener ya a día de hoy. Se están implementando muchas redes sociales, pero cada vez más y probablemente en última instancia llegará a ser obligatorio el desarrollo de pruebas de vida a la hora de crear nuevos usuarios en redes sociales. En este sentido, pues por ejemplo, se pueden utilizar pruebas de vida basadas en vídeos dinámicos para verificar tanto la identidad del usuario como verificar lo que es la documentación oficial que verifica que se trata de una persona física. En este ejemplo en concreto se utiliza un modelo de Google para detectar cuál es la posición del rostro con respecto a la persona en concreto. Si lo podemos ver, solo lo que es la parte inicial. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que se está aplicando
ese reconocimiento de la posición de la cara y se podría realizar una prueba de vida. Por ejemplo, haz una mueca girando la cara hacia una determinada posición o realizando algún tipo de gesto en particular. Y en definitiva, esto nos va a ayudar bastante a la hora de poder realizar todo este tipo de labores de autenticación avanzada. Entonces, en definitiva, con todo lo que hemos ido comentando, para desarrollar esas conclusiones, lo que vamos a ver en particular, a ver si podemos cambiar a la última diapositiva, ahí está. Como resumen y también tener en cuenta cuáles son las consecuencias de lo que acabamos de ver. En primer lugar, hemos visto las diferencias entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Si recordáis, la inteligencia artificial es el concepto que engloba a todos los demás. Machine learning es un procedimiento por el cual los algoritmos aprenden en base a diferentes métodos, que puede ser aprendizaje supervisado, no supervisado o a partir de refuerzo. Y luego deep learning es una sección en particular del machine learning que lo que permite es aprender a partir de estructuras en este caso, de redes neuronales, que como ha dicho mi compañero, pues no son más que diferentes estructuras de componentes estadísticos, que son esas pequeñas neuronas que lo que nos permiten es englobar los patrones y modelos que hay subyacentes en los datos de manera muy eficiente. Ya he comentado los diferentes tipos de machine learning y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que va a existir una competición en el desarrollo de sistemas inteligentes aplicados a la inteligencia. Esto ya está sucediendo más que de sobra hoy y, por supuesto, tenemos que destacar que países en los que los estándares éticos son más bajos tienen mucha ventaja, tanto a la hora de adquisición de datos, a la hora de entrenamiento, a la hora de lo que es la supervisión a través de estos sistemas, a la hora de evaluación. O sea, sí que es cierto que, por supuesto, nosotros y más desde nuestra empresa defendemos fervientemente lo que es la parte ética en todos los algoritmos de inteligencia artificial, pero sabemos y somos conscientes que van a ser aplicados bajo otras empresas y bajo otras organizaciones estatales bajo estándares muy poco éticos. Luego también tenemos que tener en cuenta que la difusión masiva de contenido, la generación de fake content realista y la suplantación de identidad son y van a ser recursos empleados en operaciones de influencia, no solo ahora, sino a gran escala dentro de muy poco, precisamente porque ya está llegando la democratización de esas tecnologías en particular. Y luego, por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto va a provocar que las redes sociales apliquen sistemas de verificación avanzada, ya sean pruebas de vida o sistemas de detección de bots inteligentes, para prevenir todo esto, vamos a llamarlo, operaciones de influencia avanzada a través de inteligencia artificial. Como última conclusión, y ya lo remarcábamos en el índice, hacen falta muchísimos más expertos en inteligencia artificial y en particular que tengan esa alianza entre la pasión por la inteligencia artificial y el análisis de inteligencia para responder a todos estos retos que justo acabamos de comentar durante la exposición. Por último, comentaros lo siguiente. Nosotros siempre nos gusta experimentar y siempre nos gusta tener ese carácter dinámico en cuanto a lo que son nuestras charlas y a la interacción con los usuarios. Y hemos hecho un ejemplo. Es decir, en los comentarios de esta misma charla, durante nuestra exposición, ha habido varios usuarios, o al menos uno, que ha ido comentando de manera muy negativa acerca de nuestra exposición. Gracias a Dios no se le ha sumado, creo, ningún otro usuario, pero él sí que ha sido bastante, ha sido un hater total. ¿Qué es lo curioso? Que ninguno de estos comentarios lo ha escrito una persona humana. Lo ha escrito uno de los algoritmos que hemos comentado y, pues bueno, vosotros mismos podéis evaluar la capacidad que tiene el algoritmo para desarrollar este tipo de contenido y, en particular, pues imaginaros que si esto lo hemos realizado con un único usuario, ¿qué hubiera pasado si pues introducimos 20 usuarios y de manera constante están publicando contenido hate para esta charla? Es simplemente para que veáis un ejemplo en particular y práctico de cómo se puede utilizar en este caso para el mal. Aunque bueno, no lo hemos hecho nosotros y así no vio ningún problema. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y cualquier pregunta que tengáis la podemos responder ahora sin ningún problema.
Muchas gracias a ambos. Brillante, como siempre, como estáis acostumbrados en las dos ediciones. Bueno, no sois tímidos, ¿vale? No veo ningún comentario en el chat. Vale, en este caso, no sé si queréis comentar algo más o... Bueno, están ahí. No sé si escribirán o no, pero bueno, que muchas gracias. Y nada, ha sido todo un placer que teneros hoy aquí. Y nada, pues esperamos veros en la siguiente edición. ¿Vale? Estáis más que invitados, ¿vale? Muchísimas Pues gracias. nada, Muchas gracias. muchas gracias a los dos. Vale, pues vamos a hacer un breve descanso, ¿vale? En 15 minutos, 10-15 minutos. Vale, iban a responder. Iba ya a responder un usuario. Nada, vamos a dar, si tenéis alguna pregunta, estáis a tiempo todavía, ¿vale? De preguntarle algo a tanto a Miguel Ángel como a Gus. Nada, no se atreven. Pues nada, pues muchas gracias de nuevo a ambos